Hungría y Eslovaquia han iniciado una verdadera guerra energética y política contra Ucrania. Hungría y Eslovaquia exigen a Ucrania reanudar el suministro de petróleo ruso, afirmando que no les importa que Rusia esté en guerra con nuestro país. Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, afirmó que, según el gabinete de Viktor Orbán, Ucrania no protege a Europa y Rusia no ha amenazado a los europeos. Por eso, solo hay que dejar de ayudar a Kiev. Dicen que pueden arreglarse con Moscú por su cuenta. Hoy, Hungría y Eslovaquia suspendieron el suministro de diésel a Ucrania. Solo se reanudarán cuando Ucrania restablezca el suministro de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dijo Szijjártó. Al mismo tiempo, en la Unión Europea comenzaron a presionar a Kiev, exigiendo que reparen el oleoducto Druzhba, que fue bombardeado por los rusos el 27 de enero, pero en Hungría aseguran que Ucrania no repara ese ducto por razones políticas y por orden personal de Volodymyr Zelensky. Me llamo Alexei Pechi. Discutiremos este tema juntos, pero antes les pido que se suscriban, den like y comenten. Si creen que nuestro trabajo es valioso, pueden apoyar el canal de YouTube con una donación o suscripción de pago usando los enlaces en la descripción. Agradezco cualquier apoyo. Entonces, tras revelarse cuántos miles de millones de euros gana Viktor Orbán con el petróleo ruso, decidió intensificar aún más su oposición a Ucrania. Hungría detuvo hoy el suministro de diésel a Ucrania y solo lo reanudará cuando Ucrania restablezca el suministro de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dijo el canciller húngaro Péter Szijjártó. A continuación, citaré sus palabras. A través de Hungría y desde Hungría se realiza una parte significativa de las importaciones de gas, electricidad y diésel a Ucrania. Por lo tanto, Hungría juega un papel sumamente importante tanto en el suministro de gas a Ucrania como de electricidad y diésel. Les informo que se suspendió el suministro de diésel a Ucrania y no se reanudará hasta que Ucrania restablezca el suministro de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba. Hago un llamado a los húngaros a que se opongan al chantaje por parte de Ucrania y que juntos digamos no a involucrar a Hungría en la guerra, al financiamiento de Ucrania y a los altos precios de la energía en Hungría. Digamos juntos que no. Determinamos que, según la información disponible y recibida en el lugar, existen condiciones técnicas, físicas y tecnológicas para reanudar el suministro de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba. El hecho de que Ucrania no reanude el transporte de petróleo hacia Hungría es una decisión política que tomó el propio presidente de Ucrania. Esta decisión política es un claro chantaje político de Ucrania hacia Hungría, nos declara Péter Szijjártó. ¿En qué consiste, entonces? Según el ministro húngaro, Ucrania supuestamente quiere obligar a Hungría a apoyar la guerra, permitir transferir dinero húngaro a Ucrania de forma poco clara y aceptar su adhesión a la Unión Europea. Szijjártó también reclamó que Ucrania obliga a Hungría a dejar los energéticos rusos baratos y la reducción de tarifas en servicios públicos. Otra cita de Szijjártó. Con esta decisión, el presidente Zelensky buscaba provocar una crisis de suministro de petróleo en Hungría, interfiriendo abiertamente en el proceso electoral húngaro. Al parecer, teme que Orbán pierda. Rechazamos firmemente la injerencia de Ucrania en el futuro de Hungría, ya que solo el pueblo húngaro puede decidir y su decisión soberana es la que determina el futuro del país. Solo quiero recordar que Viktor Orbán y Péter Szijjártó siempre han servido abiertamente al Kremlin. Al igual que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, hoy declaró que supuestamente Volodymyr Zelensky está jugando con el apoyo de Eslovaquia para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y una vez más amenazó con detener el suministro de electricidad a los ucranianos a pesar de la situación crítica en el sistema energético como resultado de los ataques rusos. Y aquí quiero señalar de inmediato un matiz, varios puntos muy importantes. El 27 de enero, Rusia atacó el oleoducto Druzhba. Hungría y Eslovaquia exigen su reparación, porque simplemente no pueden vivir sin el petróleo ruso, e incluso piden a Croacia que les ayude suministrándolo por su territorio. Ya hablé de esto antes, chequen el canal y véanlo.
Pero ¿para qué quiere Víctor Orbán el petróleo ruso? ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué lo quiere conseguir tanto? Se podría decir que sirve al Kremlin, pero hay otros obstáculos ocultos. Siyarta dice que el petróleo ruso barato ayuda a mantener bajos los precios del combustible, pero eso es una mentira. Ya les conté cómo. El Centro de Estudios de la Democracia del Instituto Europeo de Políticas Públicas presentó ayer un informe que sorprendió a todos. El análisis mostró que los precios internos del combustible en Hungría en 2025 fueron en promedio un 18% más altos que en la vecina Chequia, aunque Budapest sigue comprando petróleo ruso más barato, mientras que Praga adquiere alternativas no rusas más caras. El estudio refuta que comprar petróleo ruso haga el combustible más barato para los húngaros que para otros europeos. Entonces, en realidad, Hungría compra petróleo ruso realmente barato y les vende combustible caro a los húngaros. Pero, ¿a dónde va la diferencia? Y como mostró la investigación, el ahorro principalmente se lo queda el gigante petrolero húngaro, cuya ganancia operativa aumentó un 30% desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, es decir, toda la superganancia se queda con el gigante petrolero húngaro. Pero los consumidores no pudieron sentir todos los beneficios de comprar petróleo ruso barato, y ahí se reveló toda la verdad. Citaré un informe del Centro de Investigación de la Democracia. La dependencia del petróleo ruso a precios reducidos no llegó a los consumidores. En cambio, las ganancias de la reventa del petróleo barato van al bolsillo del proveedor monopólico, es decir, en forma de superganancias que indirectamente financian las redes de captura del Estado creadas por Víctor Orbán. ¿Qué significa esto? Déjenme explicarlo. El asunto es que el centro rastreó los flujos de dinero y llegó a la conclusión de que en Hungría existen varios fondos a los que, supuestamente, la empresa transfiere sus ganancias. Estos fondos poseen una cantidad suficiente de acciones de esta empresa y, como resultó, todos estos fondos están directamente relacionados con Víctor Orbán. Para decirlo aún más simple, el dinero que Hungría gana con el petróleo ruso barato, a través de una serie de esquemas, termina en manos de Orbán y sus estructuras. La Comisión Europea declaró que la Unión Europea ya contactó a autoridades ucranianas sobre el oleoducto Druzhba y les pidió repararlo. Cita de la portavoz Ana Kaisa de la Comisión Europea. Tikhonin, estamos en contacto con Ucrania sobre los plazos de reparación del oleoducto Druzhba y la rapidez de su reactivación. Hungría y Eslovaquia no enfrentan riesgos inmediatos en el suministro gracias a reservas de emergencia para 90 días. Al final de este episodio quiero recomendar algo a la audiencia masculina de mi canal. Ya pasó el 14 de febrero, pero aún falta el 8 de marzo, así que prepárense. Frecuentemente, los hombres vemos el sorprender o regalar a una mujer como si resolviéramos un asunto político o de negocios. Nos saturamos de objetivos, presupuesto, logística y KPIs. Esperamos que la mujer muestre mucha emoción, pero si solo dice gracias, nos molesta y pensamos, ¿me esforcé tanto? ¿Dónde está la emoción? Y entonces vi un video de una psicóloga, donde ella justamente explica por qué nuestros esfuerzos solo empeoran las cosas y también explica cómo hacerlo mejor. En fin, si no quieren que el 8 de marzo vuelvan a trabajar en vano, asegúrense de ver este análisis. A mí, como persona a la que le importa que sus esfuerzos realmente generen una respuesta genuina y no solo un asentimiento educado, me resultó súper útil ver este análisis. Como siempre, el enlace al video está en la descripción y en el comentario fijado. Les recomiendo que vayan y vean, son solo 10 minutos de su tiempo, y como se dice, la fiesta está salvada. Por cierto, a la audiencia femenina también le va a interesar verlo, aquí lo dejo con puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse al canal y a mi Telegram PG News, enlace en la descripción. Den like, activen la campanita y encuentren todos los enlaces para apoyar el canal en la descripción. Eso es todo, cuídense, hasta luego.